Entonces, bueno, bienvenidos al primer diálogo remoto. Hoy día estamos con Catalina Juger. Bienvenida, Cata. Gracias. Em, ¿Cómo estás? Bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Gracias por la invitación. Vale, bueno, tú eres fotógrafa de Santiago con varios proyectos bacanes. Elegí en la Luna, retrata a cuatro mujeres de los cuatro puntos extremos de Chile, ¿no es cierto? Vigilia, otro fotolibro, Útera, también una serie de retratos de mujeres de las mismas familias. Ujú. Y has hecho cine documental también, ¿cierto? Vi por Sí, ahí. he experimentado. Ya, ok. Sí, Sí, con en La el, Mujer de Atrás, un sí, corto que se puede ver un igual cortometraje. en tu página. Sí. Y tienes el Observatorio de Fotolibro, que es sobre lo que vamos a hablar más que todo hoy en día, pero te quería preguntar primero si nos pudieras contar un poquito en qué estabas cuando empezó la pandemia, en qué estabas trabajando y si se vio afectado de tu trabajo, si has podido seguir, cómo ha sido eso. Bueno, yo soy fotógrafa, vivo acá en Santiago, siempre viví en Santiago, así que la pandemia nos pegó bien fuerte. Yo afortunadamente tengo un trabajo estable. Entonces, en términos laborales, no se vio perjudicado mi trabajo por culpa de la pandemia. Ahora sí, yo siempre digo que tengo como dos trabajos. Tengo ese trabajo estable, yo trabajo en la Biblioteca Nacional y además tenía otros trabajos de fotógrafa en otros lados que sí se vieron muy perjudicados por la pandemia, se canceló todo y bueno, hay que ver cómo después de esto uno puede seguir como retomando. Tampoco uno sabe si es posible retomar lo que ya se estaba haciendo. Entonces, ha sido bien complejo en ese sentido. Pero la verdad es que también bien privilegiada por tener un trabajo que no se vio afectado ni por el estallido social ni por la pandemia. Y así, has podido, no sé en qué parte de Santiago vives, pero has podido seguir yendo al trabajo, o sea, ¿cómo has sido? ¿Has trabajado desde la casa? No, ha sido todo desde la casa. Sí, teletrabajo dentro de lo que se puede, porque hay cosas que no se pueden hacer teletrabajando. Sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con material físico, entonces es muy difícil eh, poder trabajar cosas físicas desde nuestras casas. Pero aún así, a pesar de todo, igual podemos seguir trabajando y haciendo la mayoría de las cosas. Bacán. Y oye, ¿y proyectos tuyos, digamos, aparte de ese trabajo, en qué estabas y por qué se interrumpió o Bueno, qué estabas haciendo en el fondo? sí, me había adjudicado un fondo de cultura, un fondar, para poder hacer un libro sobre mi proyecto Útera, que es sobre estos retratos de mujeres de una misma familia, que se supone que yo ya debería estar haciéndolo ahora, pero claro, por la pandemia tampoco puedo hacer el proyecto. Pero el proyecto ya me Ya. lo adjudiqué, entonces estoy viendo la forma en que quizás a fin de año ya poder hacerlo, porque tengo que salir a sacar fotos, entonces es muy complejo hacerlo en estas circunstancias donde no puedes ir a meterte a la casa de otras personas Ah, a retratarlas, entonces... y eso, Pero me contento con que ya está el proyecto, entonces ya por último es una cosa como de tiempo. mm, Eh, Eso. y eso, digamos, las fotos o la continuación de ese proyecto es en Santiago o es en distintas partes de Chile. ¿Te toca como viajar a otras Eso es partes? lo que estoy viendo. Yo quiero que sea más allá de Santiago, eh, pero ahí yo creo que prontamente voy a hacer una especie de como de convocatoria y ahí ver a qué lugares se están como ofreciendo para que yo vaya. Entonces, son cosas que de logística que todavía no me he sentado como a plantearme ni a trabajar. Porque como Mm. está todo como parado, como todo en pausa, la verdad es que como que el proyecto está ahí, estoy esperando como ver cómo se viene el futuro próximo.
Mm, y ahí empezar a tomar ciertas decisiones. Pero sí, de hecho, lo que yo ya he hecho con ese proyecto no es solo con gente de Santiago, ya. hay personas que son fuera de Santiago. Ahora me gustaría ampliarlo un poco más, pero tengo que ver también como las capacidades que tengo para aquello, porque hay varios gastos, entonces también el tema de la pandemia, no sé hasta qué punto uno va a poder movilizarse tanto fuera de Santiago, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que tengo que ir como analizando. Ya. Y después el Observatorio de Fotolibros, cuéntanos un poco qué es, en qué consiste. Bueno, el Observatorio Fotolibros es una iniciativa que nació de hecho en pandemia. Como estaba yo en cuarentena en mi casa, yo siempre tenía como tarea pendiente poder grabar mis libros y subirlos a internet. Entonces, como tenía tiempo, lo empecé a hacer, grabé mis libros, los subí a internet a mis redes personales y como que se me ocurrió que podía ser una buena idea hacer lo mismo con libros que yo ya tenía en mi casa, Mm, libros de fotos que yo ya tenía en mi casa y que yo encontraba que me gustaban, que eran interesantes y que muchos de ellos no, cuando uno los busca en internet no los encuentra. No los mm, encuentra para revisar, encuentra un par de fotos, alguna reseña, si es que, pero una no encuentra, porque a mí me gusta ver muchos fotolibros y en general con muchos los encuentro en internet y encuentro los videos, entonces es una forma de acercarme porque son casi imposibles de comprar, mm, porque es carísimo comprar libros afuera. Entonces, para mí fue como una alternativa para que la gente pudiese tener acceso sin piratear, ujú, pudiera tener acceso a libros que posiblemente no iban a ser muy difíciles de conseguir. Y sobre todo de producciones que son de la región, porque uno siempre ve estos libros como en el extranjero, libros en Estados Unidos, en Europa, libros asiáticos que hay muchos y que hay muchas como páginas que hacen esto mismo, pero que no se enfocan mucho en libros latinoamericanos ni libros sudamericanos o chilenos menos. Entonces, esa fue como mi motivación y como tenía el tiempo para hacerlo y la mm, energía para hacerlo, lo hice. mm. Entonces era como para dar acceso a más gente, o sea, más, Sí, como cumplir algo que tú veías que faltaba cuando tú buscas sí. en otro proyecto. Bacán. Sí, porque falta acceso, o sea, hay muchas iniciativas que hablan sobre el fotolibro, pero a veces falta el cómo llegas a un público variado a esos mismos libros de los cuales tú estás hablando. Entonces, eh, creo que para mí era una manera fácil y rápida y buena de poder acceder. Y creo que ha funcionado. O sea, hay gente que me ha escrito porque los videos los ocupa con estudiantes en Mm, clase. Entonces es una buena manera de acercar, sobre todo a gente que se está recién formando, como, ok, ¿cuál es la producción de fotolibros acá mm. o en la región? Así que creo que está cumpliendo algunas funciones. Oye, ¿y cuántos libros hay publicados en este momento en la página? Ahora hay como 18 porque yo primero empecé a subir los videos a Vimeo nomás. Mm, Lo empecé a subir y ya después dije, ya quizás debería hacer una página y un Instagram. Entonces después hice eso y empecé a subir los libros de a poco a Instagram. Entonces en la página todavía no he puesto videos nuevos, hasta que mm, llegue a la par con lo que he publicado como en Instagram, ¿no? mm, Pero tengo varios libros ya con los videos hechos, con fotos hechas que tengo que publicar. O sea, en el momento creo que hay como 18. mm, Y no solo chilenos, de varias partes, y yo espero que se vaya como aumentando como los libros que me vayan llegando mm. y para ir publicándolos. Porque al final yo trabajo Bacán. con los libros que tengo en mi casa, ¿no? No es como alguna gente que como que me manda cosas para yo subir y como que le explico que la primicia del proyecto son como libros que yo tengo acá. Y de los autores de los libros, o sea, de los fotógrafos, eh, tienes
el visto bueno para subirlo o lo haces nomás? La verdad es que no. Pero yo, bueno, hice algunas tentativas, bien, bien básicas en verdad, como que pregunté como al aire, así como, bueno, ¿qué les parecía sobre hacer esto en términos como de los autores, ¿no? Como en propiedad intelectual, no sé. Y en general hubo un gran como una afirmación de decirlo como hazlo, porque al final es algo que hace falta y además que yo me di cuenta que esto se hace mucho. Entonces yo dije, bueno, si se hace mucho y hay como grandes iniciativas que lo hacen, o sea, como que graban Ah, libros y no tienen problemas. Entonces, yo dije, entonces no deben haber problemas de derecho intelectual porque no es una copia, o sea, no es una ujú, reproducción ujú, como del libro, mm, sino que es como casi como un visionado del libro. Entonces, la verdad es que no pregunto. No mm, pregunto, pero sí quiero tener la consideración con libros recién publicados, preguntarle a los autores. Porque mm, creo que ahí es distinto, ¿no? Como si recién sacas un libro y alguien te hace un video, es como, pucha, mejor te pregunto. Como, mm, si quieres dejar como esperar un tiempo y publicarlo. Pero la verdad es que no he tenido ningún problema. Es más, como que hay gente que me ha mandado libros ah, gracias a esto. Entonces, mm, y hay otros fotógrafos que me han dicho que han vendido libros gracias a que se hace como esta iniciativa de difusión, ¿cachai? Entonces, la verdad es que, bueno, si alguien tiene algún problema, la verdad es que, bueno, ahí se conversará, bueno, ahí te pero dirán. no le pregunto a nadie. Ya, y bacán. Oye, estaba pensando en el fotolibro, entonces, como hoy en día, con este contraste brutal de, bueno, yo lo pienso en términos de hipervirtualidad, de que es muy, muy, muy todo, y más ahora en pandemia, obviamente, que todo es por este modo, ¿no? Por pantalla, computadores, celulares, de todo. ¿Qué rol cumple o qué papel cumple el fotolibro hoy en día, dirías tú? Un rol bien importante, Mm, un rol bien importante porque es como la extensión del trabajo del fotógrafo, ¿no? Como esta cosa de, ok, ya yo hago un trabajo y cuál es la salida. No, mm, no necesariamente va a ser una exposición que tiene como ciertas limitantes o que tiene ciertas lógicas que son distintas al fotolibro. Entonces, creo que es un dispositivo que es súper necesario para acercar los trabajos y en donde además yo creo que cumple el fotolibro, cumple el rol que es parte del trabajo ujú, fotográfico. O sea, no es mm. solo el contenedor de imágenes, sino que es parte del trabajo fotográfico. Entonces, toda la conceptualización, qué le ponemos, cómo lo ponemos, el uso del papel, no sé qué, es parte también como del trabajo del fotógrafo en ese sentido, ¿no? Como, Es algo con no sé, hay varios aspectos, bueno, pueden ser chiquititos o pueden ser más grandes, pero hay como mucho claro. espacio, es algo material, es algo que queda ahí, algo físico que perdura. Eh, no sé si eso lo hace más atractivo. ¿O tú crees que es más atractivo mientras más pegados estamos a la pantalla, se hace más atractivo trabajar para un fotógrafo con fotolibro? Yo creo que se hace ya necesario en el sentido, ahora siempre tiene que estar justificado, por qué tú quieres hacer un libro de cierto proyecto, o sea, como que el proyecto se justifica llevarlo a un libro o no. Creo que son Mm, preguntas que cada una se tiene que hacer, ¿no? Como en la interna. Eh, pero sí, yo creo que ya es parte como de un proceso porque son las salidas, ¿no? Y no todo siempre se tiene que quedar en lo digital, o sea, está bien en rol de las redes sociales, de Instagram, pero a veces como que es necesario darle un peso a los proyectos que uno hace, como, ok, ya voy a hacer un proyecto y no solo lo voy a dejar publicado en Instagram, ¿cachai? Como que mm, tiene que tener un peso en cierto sentido, como ya, ¿cuál va a ser la salida, ¿no? Como cuál va a mm, ser la finalización de todo este proceso fotográfico, ok, ya. Y creo que el libro responde súper bien como a esas expectativas, como mm. de dejarlo ahí, de decir, ok, se termina este proceso, ok, hago un fotolibro. Como. Sí, es que porque tú has publicado dos, ¿cierto? Elegí en la Luna y Sí, Vigilia. Y viene ahora Utra, entonces.
Sí, viene otro y otro que también estoy trabajando hace ya como hace casi 3 años y que estoy viendo ahí como qué vuelta, qué más hacer con ese libro, porque ya uno cae como en etapa así como media como de vacío, de bloqueo y como que, pero ahí está. Ah. Oye, y no sé cómo llamarlo, como lectora de Sí. fotolibros, digamos, ¿cómo, qué rol cumple ahí? ¿Por qué es distinto el leer o ver un fotolibro que ver imágenes en una exposición o bueno, en la pantalla? ¿Hay algo Yo ahí creo que son como... espacios distintos, yo creo que son espacios distintos que tienen sus propias lógicas y formas, ¿no? Como las exposiciones son un medio en donde te permite hacer quizás otro tipo de discusión o plantear tu trabajo de otra manera. A mí me gustan mucho las exposiciones, pero tienen sus pros y sus contras, ¿no? Como que podías hacer cosas muy bellas en un espacio, porque finalmente es un espacio físico, es como un espacio 3D, Ujú. ¿cachai? Entonces, plantear un trabajo fotográfico en un espacio en 3 dimensiones claramente es distinto que tener un libro con páginas y verlo así, ¿no? Mm. Pero son decisiones que cada uno tiene que hacer con respecto a su proyecto. O sea, tampoco una exposición significa que no haya fotolibros, o sea, pueden ir las dos y puede además haber una plataforma digital que apoye. O sea, hay muchos fotógrafos que hacen eso, ¿no? Como que tienen proyectos y le dan una salida digital, hacen páginas web especializadas de ciertos proyectos y a eso sacan el fotolibro y a eso hacen una exposición. Entonces, son 3 maneras distintas, son salidas distintas y que cada una tiene sus lógicas. Entonces, ahora creo que la que más queda en el camino es el libro. Mm. Yo creo que por eso también se le da como cierta relevancia al libro, porque queda, ¿no? Como que transita, puede ir de un lugar a otro, es accesible en ciertos casos, es Mm. individual también, entonces estás tú con el libro, puedes leer el libro, entonces como que tiene ciertas particularidades que quizás no se repiten en otras instancias. Mm. Sí, eso estaba pensando en como por un lado la posibilidad de volver una y otra vez y que hay como algo muy íntimo en la relación de uno con su libro, cuando tú lo tienes, digamos como lector, el libro que sea. ¿Y tú, dónde lees o miras fotolibros, los que tienes en tu casa? Pasa un poco como con la literatura, ¿no? Como Mm. uno puede agarrar un libro, leerlo un rato, después dejarlo, después volver, Mm. o leerlo todo de una, y estar Mm. ahí, ¿no? Como siempre para consulta. Mm. Entonces eso es lo que tiene el libro, que tiene tiene la misma lógica que un libro escrito con palabras, ¿no? Como finalmente tú estás leyendo algo, porque la escritura igual son imágenes, ¿no? Cuando uno escribe son imágenes finalmente lo que estás leyendo, entonces es, es casi lo mismo, para mí es casi la misma dinámica que cualquier otra publicación impresa, ¿no? En el cual uno se tiene que sentar y leerla, ¿no? Porque los libros de foto igual se leen, o sea, no de la misma manera, pero se leen. Entonces es como lo mismo. Pero consumo harto por internet también, o sea, como libros de afuera. Me meto a ver estos mismos videos, ¿cachai? Los veo cómo están hechos. Entonces me hago una idea, ¿no? Obviamente nunca es lo mismo que tener el libro en tus manos, pero es una buena aproximación. O sea, frente a la distancia es una buena aproximación. La situación del fotolibro en Chile hoy en día, ¿cómo hay interés? Bueno, hay interés entre los fotógrafos, obviamente, pero entre el público hay apoyo, hay espacios. ¿Cómo has visto esa situación? No, desde mi punto de vista, porque a Mm. veces es como raro como decir como, bueno, voy a hablar sobre la situación del fotolibro chileno como si yo fuese como, ¿cachai? Como No, pero desde tu punto de vista. la voz representante de aquello, ¿cachai? Pero no, lo que yo creo es que se están dando hartas cosas. eh, Creo que en el desarrollo del fotolibro chileno ha sido fundamental, más allá de que lo amemos y lo odiemos, los aportes del Estado. Mm. Porque si no, no tienes cómo, o sea, no tienes cómo financiar
fotolibros, o sea, con los costos que son, que claramente hay libros que requieren de cierta materialidad que es mucho más costosa, ¿no? Mm. Entonces, creo que más allá de que tengamos las críticas correspondientes a cómo el Estado ha enfrentado el tema de la cultura, yo creo que si, sin esos aportes no, o sea, habría muy pocos libros, porque sería muy difícil de financiar algo así. Mm. O habrían libros que no hubiesen sido lo que son hoy día, ¿no? Mm. Justamente por el valor costoso que implica hacer estos libros. Entonces, pero yo creo que hay harta gente que está haciendo buenos libros, que tienen intenciones de hacer buenos libros. Creo que también en algunos aspectos falta como profesionalizar más algunas cosas. Ujú. Por ejemplo, Ejemplo, cuesta encontrar imprentas que tengan como metido en la cabeza que, ok, quiero que la foto quede bien, ¿cachai? O que entiendan ciertas cosas sobre cosas que son muy propias del fotolibro. Entonces, cuesta, pero hay. Eh, Hay diseñadores que se están dedicando al fotolibro y que, en las cuales uno puede encontrar como ciertos diálogos comunes. Eso es súper bueno. Creo que hay editores que son muy buenos, que yo creo que hay que mirar con más ojo. Eh, Eso, la autopublicación está siendo una vía súper también como necesaria, porque hay iniciativas de editoriales, pero que tampoco abarcan todo, entonces la autopublicación está siendo como un medio súper necesario también. Ahora también hay como ciertas cosas sobre cómo se publica. Yo siempre pienso que los libros que hace un fotógrafo y que lo hace todo esa persona, como mm, se edita esa persona misma, se diseña su propio fotolibro, de repente como que no sé si los resultados son muy de mi agrado en lo particular, ¿no? Como que yo siempre pienso que hay que trabajar o con terceras personas que te puedan aportar, que te puedan ir como llevando a ciertas líneas y que uno pueda mirar como el trabajo desde afuera, porque a veces uno se queda como, se ensaña con ciertas cosas que al mm, final como que no funcionan mucho. mm. Entonces, ¿Y cómo has trabajado en tus libros? ¿Has tenido tercera persona como sí, los dos. En los dos, en Vigilia, bueno, yo gané una convocatoria que hizo Editorial La Visita, que esa la comanda Miguel Ángel Felipe, Mm. y bueno, ahí tuve que trabajar con él como mano a mano. Nosotros no nos conocíamos, entonces fue una experiencia como bien particular, porque me tocó trabajar con alguien que no conocía, entonces tampoco sabía cómo era su forma, él tampoco conocía cómo eran mis formas. Mm. Entonces hubo un acostumbramiento ahí como de ambos. Mm. Eso por un lado. Y el Eje en la Luna, yo trabajé con un editor que fue Héctor López, nosotros ya nos conocíamos de hace bastante tiempo, entonces ya tenía la confianza suficiente para decirle, para como entrar en discusiones como fundamentales del libro Mm. y que no se tomara como personal, ¿no? Sino como, porque a veces hay como varios roces y peleas como entre lo que yo quiero y Mm. entre lo que la otra persona te dice que no funciona, no, como que, ¿cachai? Entonces, Mm. eso. Y ahora en el libro que me adjudiqué, ahora estoy, por primera vez incluí a una diseñadora, porque sentía Ujú. que era necesario para el libro, Mm. que es la Ari González, que yo le admiro mucho el trabajo que ha hecho ella como con respecto al fotolibro. Mm. Entonces, ahí vamos a trabajar los tres, como ella, Héctor López, que de nuevo es el editor de este libro, y yo. O sea, ella, para mí es como mucho más fácil como descansar en ciertas cosas y confiar como en la capacidad de las personas en el trabajo, ¿cachai? Más que Mm. decir como, ya, yo lo sé hacer todo y todo me sale bien, no. Creo que es importante eso. Mm. Bacán. Oye, y yo te había advertido de antes que te iba a preguntar por un fotolibro como en específico que a ti que a ti te haya quedado, que te haya impactado, por Sí. usar una palabra cargante. Me gustaría como hablar de dos fotolibros. ¿Ya?
que creo que y los dos los tengo en mi casa. Hay libros que me gustan mucho, pero no los tengo. Entonces se me hace difícil hablar de cosas que no tengo acá. Pero el primero que me gustaría hablar, que de hecho lo tengo acá, es este, que es de la Celeste Rojas Mujica, que se llama Una sombra oscilante, que ella es una fotógrafa y artista chilena, pero está radicada como entre Argentina y Uruguay, y que hace unos años sacó este libro con Asunción Casa Editora, que es una editorial argentina, y me llamó mucho la atención porque lo que ella hace es finalmente como trabajar todo el archivo fotográfico de su padre, que él fue militante político en años de dictadura. Hubo un tiempo en donde él se exilia. Entonces, como ella retoma todo el archivo de su padre, con las memorias de su padre, y hace como una resignificación sobre lo que pasa hoy día, ¿no? Como, o cómo representar cierta época, o cómo representar lo que le pasaba a su papá bajo los ojos de ella. Entonces encuentro que es un libro bien bonito y que creo que además ella está trabajando como en un documental. Entonces como bien interesante. Y el otro que quería, que hace un tiempo que me llegó acá, que yo creo que ustedes lo conocen, que es este, de Francisco Dondoso, el Memorial, y quise como mostrarlo porque creo que es importante hablar sobre producciones que están fuera de la capital, ¿no? Como que de repente todo el tema del fotolibro está muy centrado como en Santiago o en Valparaíso, y creo que este libro es como súper representativo de las cosas que se pueden hacer fuera de esos lugares. Entonces, y me parece muy interesante como la representación que él hace sobre el sur de Chile, ¿no? Como siendo que, bueno, no sé si él nació allá, pero sé que él vive allá, en Puerto Varas. Entonces, cómo se hacen como y me gusta mucho trabajar porque trabaja como en imaginario, ¿no? Como que construye ciertas ficciones sobre lugares. Entonces creo que es un libro bien bonito que creo que del cual se debería hablar más. Y creo que el trabajo de él se debería hablar más también. Bacán. Oye, ¿y el proyecto que dijiste que estaba trabajando, aparte de Ultra, ese que dijiste que tenía, no sabía exactamente cómo iba a terminar? ¿Nos puedes contar un poco de ese? Ese es un proyecto que parte del 2014 y que, como bien a grandes rasgos, es como sobre mis relaciones sexoafectivas con un hombre particular y cómo esto se lleva a cabo, y hay como todo también como un imaginario que está como alrededor, ¿no? Como es muy sensitivo, creo, el libro, como que lleva a espacios como muy sensoriales. Bueno, y ese libro lo he estado trabajando desde el 2017, el proyecto más que nada, como la edición o la narrativa, y ya, de hecho, ya el año pasado había postulado a una beca Fondart, otra, para poder viajar a Japón, para poder realizar este libro, que también me lo adjudiqué, pero también se supone que en junio debía haber viajado, pero obviamente por la pandemia también como que se canceló. Entonces, pero es un libro que la verdad es que me ha sido bien, le he dado harta energía, como que, y yo creo que es como el libro al que le he dedicado más de mí, ha sido como ese proyecto. Entonces, como que me he demorado harto, pero la verdad es que no quiero que publicarlo sin antes yo quedar como muy contenta con el resultado final, porque encuentro que le he dedicado mucho tiempo a eso, más que en otras ocasiones, como que ha sido bien extraño, pero le he dedicado mucho tiempo y energía a ese libro. Entonces, bueno, cuando salga ahí yo creo que podría como hablar más sobre el libro, como porque es como bien, para mí es como bien complejo, entonces como... En otra ocasión, entonces. Oye, y cuando se abre la pandemia, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Vas a retomar los proyectos?
Yo creo, sí, yo creo que salir, juntarme con la gente a la que lo he visto y retomar ciertos proyectos y ver cómo viene el futuro cercano, porque en términos de pega está difícil, ver si se pueden retomar algunas cosas laborales que yo tenía, que se vieron como súper coartadas abruptamente, entonces yo creo que lo que muchos están esperando también, como ver qué va a pasar y de qué manera va a suceder lo que viene, ¿no? Como si van a haber nuevas condiciones. Mm, eh, Eso. mm. Súper. Ya, yo creo que estamos. Muchísimas gracias y Gracias a ti. ojalá pase luego la pandemia para que pueda seguir con los Sí. proyectos y aguante por mientras. Eso, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias por la invitación también. Vale, muchas gracias por hablar con nosotros.